Capítulo 1174 del manga de One Piece, lo más poderoso del mundo. Y tenemos pedido de portada. En esta ocasión Tokomon le pide a Oda dibujar a Roger caminando junto a un Tyrannosaurus Rex después de haberlo domado como si fuera un perro. Una portada bastante buena. Ambos reyes, el rey de los piratas y el rey de los dinosaurios. Me alegra ver que Oda ha recuperado su salud mediante estos dibujos que se ven con un trazo más mejorado. Y lo primero que me llama la atención es la zona aledaña al puerto. Ya había mencionado en capítulos anteriores que me decepcionó un poco que no tuviese una arquitectura más notoria. Simplemente son las tablas que están ahí esperando el barco y ya está. Aunque sí podemos ver una especie de casa con otro puerto en la zona derecha, lo que le da un puntito más en cuanto a estética. Pero pues aún así me parece un poco vacío el puerto, pero se agradecen estas viñetas que muestran todo el panorama. Me gustan mucho estas viñetas para saber en qué posición están situados todos los elementos, todos los personajes. Y Somers se da cuenta de que no puede seguir con el plan, tampoco puede comunicarse con Gunko porque en este momento Gunko está poseída por Imu, detalle que me gustó muchísimo porque es una excusa perfecta, una justificación perfecta para no poder tener contacto con Gunko y por ende no desaparecer la flecha. Y esto va a provocar pues los momentos emotivos que van a venir a continuación, así que está para mí perfectamente justificado. No fue una justificación de último momento o algo así. La verdad me gustó mucho esta justificación. Por ahí también Somers menciona que si todo sale mal pues era culpa de Imu, de su Ondai, por estar en el cuerpo de Gunko. La verdad es que toda la culpa es de Somers por haber golpeado al Muma de Nika y haber hundido el barco. No sé de dónde saca que toda la responsabilidad va a caer sobre Imu. Seguramente lo que va a pasar con Somers es que va a ser castigado por haber retrasado el plan, pero se le ve bastante seguro y confiado de que no va a pasar nada y que toda la culpa recae en Imu. Luego tenemos esta viñeta donde los familiares están tratando desesperadamente de romper la flecha de Gunko, obviamente sin llegar a ningún resultado, y esto me hizo pensar un poco acerca de cuál sería el counter, cuál sería la forma más creativa de vencer cada habilidad, o por lo menos hacerle frente a cada habilidad de los caballeros de Dios. Antes, para vencer a un usuario de Akuma no Mi, pues podías utilizar objetos o medios cotidianos para vencer al usuario, pero después de la introducción del haki pues Oda dejó todo esto de lado. Me gustaba mucho esa dinámica de pensar un poquito más cómo vencer a un usuario con objetos cotidianos, pero pues eso ya no se ve desgraciadamente en One Piece, así que me puso a pensar en las formas más sencillas de vencer a estas frutas, empezando por la Aro Aro no Mi, la fruta de Gunko. Creo que es la más difícil de todas porque las flechas pues al parecer son completamente irrompibles como lo serían las barreras de Barto. No hay forma física de romperlas, así que es una fruta bastante buena porque puede ser ofensiva y defensiva a la vez, y al ser impenetrable pues es prácticamente como la Bari Bari de Bartolomeo. Y encontré que podría vencerse con un espejo, podría reflejarse la flecha y de alguna manera revertir el curso de la flecha usando un espejo. No me convenció del todo esta resolución, pero fue la única que pude encontrar. Probablemente si me pongo a pensar con más detenimiento podría encontrar otra forma de vencer la Aro Aro no Mi de una forma creativa. La segunda es la Iba Iba no Mi de San Somers, la fruta de las espinas. Al parecer las espinas tampoco pueden cortarse de manera normal, y mi propuesta es que se utilizarían guantes de jardinería y pinzas para podar. Estos objetos serían ideales para vencer las espinas de San Somers. Una espada normal no podría cortar las espinas porque las espadas no están hechas precisamente para la jardinería, para podar, están hechas para la batalla, y me parecería bastante gracioso y buena resolución que con un kit de jardinería se pudiera hacer frente a las espinas de San Somers. Y finalmente la que más me gustó es la forma de vencer a los Muma o de contrarrestar el poder de San Killingham, que es con los atrapasueños. Creo que no hemos visto en el mundo de One Piece hasta el momento un atrapasueños, por lo menos no recuerdo ninguno, pero creo que sería el counter perfecto para la fruta de San Somers, la fruta del Kirin. Me habría gustado mucho que algún gigante recordara que cuando era niño sus padres le decían con los atrapasueños se cazaban las pesadillas o que se quedaban ahí atrapados, y construiría uno improvisadamente un atrapasueños gigante, y de esta forma pues empezarían a cazar a todos los Mumas sin necesidad de enfrentarlos, contrarrestando bastante la fruta de Killingham. Me habría encantado que esto pasara. Aún está a tiempo de darse esto, pero no creo que Oda lo vaya a meter. Y luego está el tema de San Somers. En este capítulo lo vemos especialmente sádico, disfrutando de el dolor que causa a los padres
no solamente en una viñeta, sino en varias viñetas a lo largo del capítulo. Oda sabe muy bien cómo construir un personaje odiable. Precisamente estaba en el lugar y el momento adecuado para disfrutar de esto. Creo que si Summers hubiese estado en otro lugar no hubiese podido alcanzar a presenciar todo esto, y para él pues es la máxima diversión. Y a pesar de ser un personaje bastante sádico, pues no deja de ser divertido. Oda puede crear ese balance entre personajes divertidos y personajes sadistas como Sam Summers, inclusive llegar a agarrarles cariño. No sé si ese es el plan con Sam Summers, pero lo dudo mucho. Recuerdo que cuando salieron King y Queen en Wano, pues pensé que iban a ser personajes muy sádicos, parecidos a Sam Summers, que iban a disfrutar con la muerte y con el dolor. Llegué a esta conclusión por la forma en la que vestían, la forma en la que lucían, pero pues Oda nos dio otra perspectiva y nos hizo inclusive encariñarnos con ellos. Luego tenemos uno de los puntos que más me gustaron, más interesantes del capítulo, que es la conclusión a la que llegan los niños de Elbaf, los niños secuestrados, y es esta culpa infantil que los lleva a pensar que por sus pecados o por sus travesuras están siendo castigados de alguna forma. Al principio hay uno que otro niño incrédulo sobre esto, pero al final parece que todos entienden que lo que está pasando es su culpa. Y esto es muy interesante porque esto pasa en la vida real. Muchas veces cuando los adultos hacen algo que afecta a los niños, estos piensan que es su culpa. Por ejemplo, el divorcio, el tema del divorcio, el tema de la muerte de algún familiar o alguna mascota. Al no tener el niño una percepción más refinada como la que tiene un adulto sobre el mundo, sobre cómo funcionan las cosas, pues en su lógica infantil ellos mismos se echan la culpa, se adjudican lo que está pasando por sus travesuras o por sus malas acciones. Esto es algo muy real y Oda lo plasma en este 1147 y me parece excelente que lo haga. Y antes de seguir con el tema, Oimo trata de salvar a su nieto Olaf, y me llama la atención que Olaf se queja de que le duele cuando claramente las espinas están hacia afuera y no hacia adentro. En el capítulo pasado dije que la forma de detenerlos, o mi sugerencia, sería poner escudos entre cada niño, y las manos de Oimo de alguna forma funcionarían como esos escudos. Al tener las espinas hacia afuera y no hacia adentro, pues el niño no se lastimaría. Pero en este 1174 vemos que Olaf sí es lastimado por la presión de las manos de Oimo, así que no entiendo muy bien si las espinas están hacia adentro o hacia afuera. Visualmente nunca han estado hacia adentro, así que me queda esa duda. Y los niños empiezan a pedir ayuda, arrepentidos por sus travesuras, y todos empiezan a recordar las ocasiones en las que fueron malos o se portaron mal. Empezando con Colón, con Ripley, su mamá. Vamos a ver una serie de personajes que son los padres o las madres de los niños, que era algo que yo quería ver. No es algo relevante, pero a mí me hubiera gustado que presentaran a todos los padres o los tutores de estos niños con sus nombres. Y en este capítulo pues podemos ver quiénes son los respectivos padres o madres de cada niño, aunque sin nombres algunos. En este caso pues conocemos a Colón y a Ripley, su madre, inclusive al padre Gabán. Y me gustó mucho el enfoque que le da Ripley mientras regaña a Colón. Le dice que las personas que son fuertes, lejos de abusar de los más débiles, deben de protegerlos. En este capítulo me gustó muchísimo la forma de ser de Ripley, y lo que más llama la atención de esta viñeta pues es el muñeco de Emmet, que nos hace pensar si la gente de Elbaf conoce a Joy Boy. Seguramente sí, por este muñeco. Si hay leyendas sobre él al grado de que se han llegado a fabricar juguetes sobre Emmet, si había más gigantes como Emmet o si él era el único. No hemos visto muñecos de Emmet en ningún otro lugar, o por lo menos no lo recuerdo. Sería interesante que Oda lo hubiese puesto como juguete o como imagen en algún otro capítulo. Luego tenemos a Ylva, que de los 10 niños secuestrados es mi personaje favorito, y me sorprende que la vemos en una actitud un poco malcriada, cuando siempre habíamos visto que se portaba bien. También conocemos de ella que no le gustan las zanahorias, y conocemos a su madre, que no se nos dice el nombre. Tampoco sabemos del padre, pero sí sabemos que es la tataranieta de Yarult. Así que hasta ahora estos son los miembros de su familia. Luego tenemos el caso de Scaldi y su madre, que al parecer ambos tienen sangre ancestral, porque su madre tanto como él tienen cuernos. Los cuernos de la madre son negros, mientras que los de Scaldi son blancos. También porta una espada, curioso porque se supone que los niños de esta generación detestan la guerra. De la madre no se sabe el nombre. Luego tenemos a Olaf, quien odia a su abuelo Oimo por ser un pirata violento. Así que sabemos que Oimo pues es el abuelo de Olaf, y no conocemos a los padres de este niño. Sería interesante también ver a estos personajes. No pensaba que Oimo fuera abuelo, me lo imaginaba más como padre pero no como abuelo. Luego tenemos el caso
de Karin, otro personaje que me gustó mucho su diseño de estos 10 niños secuestrados. El diseño de la madre también me gustó mucho, y la madre tiene cuernos, puede que tenga sangre ancestral, también podrían ser parte de la gorra que lleva. La madre le dice que si ella le miente no será capaz de protegerlo. Oda está haciendo bastante énfasis en este tema de los cuidados de las madres. En SBS hemos visto que Oda siempre da el tipo de consejos de cumple tus promesas, de ser bueno con tus padres o con tus hermanos, y Oda está aprovechando su manga para dar estos mensajes, siendo One Piece el manga más vendido de toda la historia de la humanidad hasta el momento. Pues creo que se dio cuenta del impacto que podría tener este tipo de mensajes y los incluyó en este 1174 de una forma muy casual, muy familiar. Me gusta mucho cómo está tomando Oda todo este tema. Lo tenemos a Mac con su madre, de quien tampoco tenemos el nombre, y le está devolviendo la tarea que no hizo a este niño, pero pues él se enoja porque la olvidó a propósito, porque no la había hecho. Y finalmente tenemos a Ronja, que no perdió la fe hasta el final, hasta el último momento. Siempre le dijo a sus compañeros que las cosas saldrían bien, y su padre llega por ella a rescatarla justamente antes de que cayera por el precipicio. Y de la familia de Ronja conocemos a su padre y a su abuela, no se da el nombre del padre. También tenemos el caso de Johanna y Angie, que es uno de los más emotivos de este 1174, y es que Johanna es huérfana y Angie pues quería adoptarla o tratarla como su hija, a lo que Johanna pues siempre se oponía, llegando incluso a ser cruel con Angie. Y en este 1174 pues evidentemente rompe en llanto cuando Angie va a rescatarla. Luego tenemos a Rodo y a Bjorn. Vemos cómo Bjorn se avergüenza de su hermano Rodo por ser un otaku, y a pesar de todo Rodo se lanza por él al abismo sin saber si va a sobrevivir o no, así que este bien pudo haber sido el final de Rodo. Y me gusta mucho cómo Oda lo está dignificando. Empezó como un tipo raro, pero Oda le fue inyectando más y más honor cada vez en cada capítulo. No creo que deje de ser el Rodo que colecciona humanos, o bueno, probablemente lo deje de hacer después de Elbaf, pero me gustó mucho cómo Oda también busca dignificar a la comunidad de los otakus, sobre todo en Japón, para quitarles un poco ese estigma de gente rara y hacer ver a los lectores que también ellos podrían llegar a tener ese sentido del valor y del honor. Como dije, el manga de One Piece pues es algo muy poderoso al ser el más vendido en todo el mundo, y pues lo que Oda plasme en estas páginas será leído por miles de millones de personas, y Oda ha estado aprovechando esta oportunidad para dar mensajes y lecciones en su manga, así que me parece increíble. También el personaje de Rodo me gusta mucho y me gusta cómo lo ha estado tratando. Yo pensaba que habría alguna trama entre Rodo y Bjorn porque no se parece nada, como lo dije en el capítulo anterior. Pensé que habría ahí alguna especie de engaño o de revelación, pero por el tamaño del sacrificio que hizo Rodo pues creo que esto no se va a dar, y que Bjorn sí es su hermano 100% legítimo. Luego tenemos uno de los momentos más increíbles de este 1174, que es el sacrificio de Ripley por su hijo. De hecho todos los padres se sacrifican, pero la primera en hacerlo es Ripley, quien abraza a Colón mientras todas las espinas la atraviesan. Una imagen bastante fuerte, la viñeta más emocionalmente cargada de este 1174, recordando un poco a la madre de Sanji y a Sora cuando no le importó comer lo que ya estaba en la basura. En este capítulo Ripley pues abraza a Colón sin importar el daño que está recibiendo por las espinas que la están atravesando literalmente, y Ripley sabe perfectamente que no hay forma de detenerlos, así que elige sacrificarse con ellos y no dejar morir a Colón solo. No entra en desesperación, no se le ve tristeza, arrepentimiento, dolor, furia, sino una calma completamente maternal, sabiendo que ambos van a morir. Así que es bastante poderosa esta viñeta, este abrazo. Y como dije, pues Oda otra vez está tratando de dar mensajes en su manga, aprovechando el alcance que tiene One Piece, con historias o situaciones cotidianas con las que las personas pueden identificarse perfectamente. Sería muy diferente si el protagonista o la historia girara a temas oscuros, más seinen, el clásico manga que todos prefieren, de un protagonista antihéroe oscuro. Pues en ese tipo de manga sería complicado dar este tipo de mensajes, pero al estar One Piece inclinado por la niñez, por el juego, por la verdadera esencia del shonen, pues es muy fácil crear este tipo de situaciones de la vida cotidiana, así que es increíble. Y todos son salvados, como lo dijo Ronja, no se equivocaba, todos caen sobre el estómago de Luffy. Luffy utiliza un Gomu Gomu no Hara Senbei, estómago de galleta de arroz, una técnica que nunca habíamos visto ser utilizada por Luffy. Es como una especie de colchoneta
escena no es un Fusen, no es un globo, es como si fuese un Fusen pero en modo de tortilla, algo así entiendo, y no sé si está en quinta marcha, en su estado Nika, no se alcanza a ver la cabeza un poco, pero no sabemos si está convertido en Nika en este momento, porque la técnica pues es Gomu Gomu, y las técnicas nuevas de Luffy pues suelen tener la palabra Don, así que probablemente en este momento todavía no estaba en su estado Nika, y las espinas de Sans Sommers todavía siguen teniendo efecto en Luffy porque él se queja del dolor. Y viene lo interesante, lo que a todo el mundo impactó, que es la llegada de Loki convertido en Yggdrasil. Todo el buff empieza a comportarse como goma, a bailar al ritmo de los tambores de la liberación. El castillo Aurus te empieza a menearse como si fuese de goma y empiezan a caer relámpagos y a nevar, toda una locura. La presencia de Loki y la forma de saber que Loki está presente pues es esta tormenta de rayos con la nieve que representan pues peligro y amenaza, pero la forma en la que el entorno se comporta con la llegada de Luffy pues es el baile, el ritmo de los tambores y cómo bailan las cosas como si fueran de goma, una completamente diferente de la otra. Me encanta cómo el entorno anuncia la llegada de estos dos, así que es algo súper genial. Y Yarul empieza diciendo estas palabras sobre la profecía, sobre un extraño día en el que empezarán a caer nieve y truenos y una criatura alada surcará los cielos acompañado de el dios del sol, y el ritmo de los tambores de la liberación pues ese día ha llegado, y seguramente por esta profecía es por la que se guardaba la Akuma no Mi de Loki, porque sabían que esa criatura alada estaba en esa Akuma no Mi, así que por eso era el tesoro nacional de Elbaf. Y pues tenemos a Loki en su forma animal, en su forma dragón. Es bastante impresionante, tengo que decir que me lo spoileé bastantes veces porque no estuve leyendo el manga durante un tiempo, pero sí me llegaban notificaciones de esta apariencia. Obviamente cuando las veía pues cerraba inmediatamente la fotografía, pero eran tantas que sí llegué a spoileármelo, por lo menos en un 60%. El diseño se ve increíble, es imponente, peligroso, es más realista y más trabajado que los dragones normales del mundo de One Piece, pero sin dejar de tener esa peculiaridad caricaturesca que caracteriza el dibujo de Oda. Al final no era la fruta del Fenrir, sino la del Nidhogg, porque no creo que sea otro dragón, aunque el Nidhogg realmente es una serpiente más que un dragón europeo, pero Oda quiso darle esta apariencia que me parece increíble que lo haya elegido. Y en el castillo Aurus no sé si se llegó a transformar, no creo, porque hubiese derrumbado todo el lugar, probablemente solamente estuvo en su forma híbrida, porque me parece colosal el tamaño de este dragón. Luffy lo podemos ver sobre su cabeza, pero creo que está vuelto un gigante para poder viajar sobre él, aunque Ragnir está a un lado de él y él no puede volverse gigante, así que tengo dudas sobre los tamaños. Ya tenemos dos dragones que seguramente estarán afiliados con Luffy. Sería interesante ver a Luffy presentarse entre estos dos dragones majestuosos mientras vuelan. Tenemos a Momo y ahora a Loki, y tengo que decir que me decepciona un poco pues que la fruta no haya sido la que yo esperaba, una fruta sobre la diversión muy parecida a la de Nika. Lo que yo más esperaba de este arco de Elbaf es que Loki tuviera un combate con Luffy y que ambos estuvieran peleando desde lo ridículo, desde lo absurdo, y para eso Loki tendría que tener una Akuma no Mi muy similar a la Ito Ito modelo Nika, para que fuera la pelea más absurda de la historia de One Piece, y ya después de la batalla pues seguramente se harían amigos o lo que sea, pero me hubiera gustado mucho que fuese así. Lamentablemente no pasó, y con esta fruta pues si de por sí Loki ya era poderosísimo, ahora su poder yo creo que se quintuplica. Seguramente de ahí viene el título, lo más poderoso del mundo. Creo que entra fácilmente en el top 5 de personajes más fuertes de One Piece. También hay que recordar que Shanks lo venció teniendo esta fruta y lo encadenó al Yggdrasil, así que hay que considerar la fuerza de Shanks que venció a este animal. Sería curioso también ponerse a pensar si es capaz de vencer a un Yonko, aunque ya entraríamos en niveles de poder y esas cosas y ya no me gusta eso. Y pues lo dijo Yarul, cuando aparezca esta criatura van a llegar truenos y nieve. La nieve la podemos ver, pero los truenos me llaman la atención porque es a lo que le temen muchos gigantes de Elbaf. Sabemos lo que pueden causar los rayos en el árbol Yggdrasil, y esto puede ser completamente contraproducente, ser despertado en Elbaf por el caos que puede ocasionar. Dudo mucho que ninguno de estos rayos logre crear un incendio forestal. Alguno por lo menos tiene que generar un incendio, y ahora pues no es el momento adecuado como para ponerse a extinguir las llamas, ya que están siendo atacados por todos lados. También podemos ver que sobre la cabeza de Loki tiene esta placa metálica que tenía su casco. No sé por qué Oda decidió conservar esta placa, no es parte de su persona, es parte de su vestimenta. Probablemente se veía genial y le gustó, pero sí me llamó la atención. Y pues como dije, Luffy aparece sobre él. Podemos ver que no lleva los cuernos que tenía en su G5 cuando conoció a Gapan. Esta
parece la forma del G5 más normal que hemos visto. Me hubiera gustado que tuviera cuernos. Y pues Ragnir aparece en su forma animal, probablemente porque habría sido un poco molesto llevarlo en su forma martillo, aunque también se habría visto bastante genial que un dragón apareciera portando un martillo gigante. Y pues esto ha sido todo de este 1174, lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención, y espero el siguiente.